Hola, comunidad Letters People, este espacio donde nos encontramos todos los apasionados y apasionadas de las letras. Hoy me acompaña una poeta madrileña, Yolanda Corell Almuzara. ¿Qué tal? Hola, buenas Muy tardes, Almudena. buenas, saludos. Encantada de estar aquí contigo, con vosotros. Igualmente de tenerte invitada en este espacio digital. Pues bien, os explico un poco quién es Yolanda Corell. Yolanda, como os decía, ella es de Madrid, su profesión es trabajadora social y bueno, y ella toda la vida ha leído mucho, incluso había escrito, pero es hasta el 2021, si no me equivoco, que es una atrevida porque sale a las letras con un poemario desde dentro. Sí, es en ese momento. Siempre habías escrito versos. Bueno, lo que más me ha gustado siempre escribir era poemas, sí. Ocurre que he escrito también prosa, que he escrito microrrelatos, relatos, cuentos cuando era más jovencita, pero siempre lo que más me ha llenado es la poesía, tanto para leerla como para intentar escribirla. Intentar. Dijéramos, lo que más te vibra aquí, ¿no? Lo que más te vibra. Sí. Es lo que, bueno, alguna vez te lo he dicho, ya cuando nos conocimos el año pasado, Sí. que es lo que necesito para respirar. Escribo poesía, poemas, porque lo necesito. Me ayuda a crecer, a Diríase que es como respirar. una especie de terapia, ¿no? No tanto una terapia, pero que también puede ser terapéutico en ciertos momentos, pero es como esa necesidad, ¿no? que uno tiene para seguir creciendo. Yo necesito escribir Muy para bien, respirar, para sentirme yo más viva. más viva. ¿Y por qué esperar hasta el año 2021? ¿Qué pasó en esas fechas que Yolanda decidió dar luz, ¿no? A todo eso que habías escrito y a todo eso que tú sentías? Pues sí, porque cuando llega ese primer poemario desde dentro, como tú muy bien has dicho, en 2021, que fue cuando nos conocimos y cuando yo un poco salí a la luz pública, aunque ya llevaba un par de años aproximadamente publicando en redes sociales, pues ocurrió eso, que de repente, como a todo el mundo, la cuarentena y la pandemia nos hicieron pensar y reflexionar sobre muchas cosas, nos permitieron entrar más en nosotros mismos. Y a mí me empezó a gustar compartir esos poemas que tenía escritos, que desde dentro es un poemario escrito en 4 o 5 años, los poemas de 4 o 5 años, y yo empecé a publicar algunos trozos, algunos versos, y entonces, pues como que a la gente le gustó, y a mucha gente le gustó, y amigos me animaron a reunir todos esos poemas y sacar un libro. Muy bien. Me lancé a la aventura. No sé si alguna vez yo había tenido conscientemente la idea de un libro, pero en sueños sí que era como un sueño. Eso de tener un libro era como un sueño. Y finalmente fue un sueño cumplido. Sí. Bueno, y un sueño que realmente cumplido y bien cumplido, porque no tardaste mucho en crear una segunda edición, o sea, que tu público te lo pedía, te lo pedía. Bueno, la primera edición desde dentro, teniendo en cuenta que edición en este momento estoy hablando de los primeros 100 libros, que son los primeros que yo saqué, no duraron una semana. Entonces sí, Imagina. en menos de una semana estaban vendidos esos 100 primeros libros y desde dentro pues he vendido casi Muy 300 bien, libros. muy bien. Y si Entonces no me sí, enseguida. equivoco, hay como, creo que son 46 poemas divididos como en dos partes, que son dos partes de la vida de Yolanda Corell o dos formas de ver la vida por Yolanda Corell. Explícanos estos de por qué estas dos partes, porque creo que en tu nuevo poemario vuelves a dividirlo en dos partes. Sí, pero hay una gran diferencia, que luego hablamos del segundo. De acuerdo. Los dos están divididos en dos partes, es cierto. Este segundo había pensado dividirlo en tres, pero finalmente quedó también en dos. Esas dos partes desde dentro
son la misma mirada de una mujer, pero en diferentes ámbitos, pero desde la misma mirada y la misma voz. En el primer poemario, la primera parte desde dentro, que es desde dentro de la vida y otras soledades, hablo más de mí, de mi vida, de mi persona, de los años de soledad elegida, de mis hijas incluso. Eh, es un poco esa parte, digamos, de la vida un poco hacia afuera. Y en la segunda parte de ese poemario, que es desde dentro del amor y el deseo, es Yolanda, la visión de Yolanda, pero muy interior, muy intimista. Hay mucho mío ahí Ya. en esa segunda parte, ¿no? Es como entrar muy dentro de mí para volcarlo fuera. Eh, por eso el título de Desde Dentro, que siempre tuve claro desde el inicio que se iba a ser el título del libro. No sé por qué, fue como una aparición ese título para mí. Sí, sí, Bueno, es fíjate, muy hay una... evocador, ¿no? Porque Sí, desde dentro ya se entiende que es desde dentro de la autora, ¿no? pues fíjate que es una casualidad y a lo mejor no te lo crees, pero es algo impresionante. Después de estar publicado el libro como bastantes meses, me llega un recuerdo de estos de Facebook que nos aparecen a todos, ¿no? Sí, sí. Recuerdo de esta publicación, bueno, pues recuerdo de una publicación de Yolanda Corel del año 2016, 2015-16, justo muy poquito después de mi separación y mi cambio de vida. Y ese recuerdo es el recuerdo negro de Facebook y escrito con letras blancas desde dentro. Cuando a mí ese recuerdo me llega, que te lo publica Facebook y te lo manda y te dice, mira tus recuerdos, y tú vas y miras, y yo me encuentro eso, te juro, Almudena, que no me lo podía creer. Claro. Yo hacía 5 años que había escrito eso desde dentro, en letras blancas muy grandes, en un cuadrado negro, y de repente mi poemario se había llamado así. Y no había yo vuelto a tener noticias de ese recuerdo hasta ese momento. Quiere decir que eso estaba muy dentro. Y Sí. salió Bueno, es al que final en porque tuvo que realidad salir. yo creo que, que muchas veces nuestra vida es la manifestación de nuestros pensamientos y la manifestación de lo que, bueno, de lo que verbalizamos. A mí me ocurrió Sí. algo parecido. Yo, por ejemplo, soy madre soltera y una vez hablando con unos amigos de hace muchos años, estaba comentando este tema, pues fíjate, porque no es fácil, pues sacar adelante una hija, siempre tomando tú las decisiones sobre todo, ¿no? A veces sientes la dureza y el peso, ¿no? De la presión. Y me dice mi amigo, pero tú, Almudena, ¿no te acuerdas una vez que tuvimos una conversación que tú tenías 20 y tantos años y me dijiste, yo sinceramente no me importaría ser madre soltera? Y dije, es verdad que lo dije. ¿Ahora de qué me voy a quejar? Sí, sí, la verdad es Sí. que la vida es sorprendente y muchas veces la tenemos ahí medio escrita, ¿eh? Fíjate Sí, tú. sí. Pues esas dos partes, fíjate, son diferentes, no, no es una diferente mirada, es la misma mirada, pero de mujeres diferentes, la que se ve por fuera y la que no ve nadie, ¿no? Por ejemplo, mis hijas o mi madre sí que en esa segunda parte se impresionaron mucho porque se encontraron con una Yolanda, una mujer, una madre, una hija Claro, a la que no conocían, claro. a la que no conocían. Entonces, esa es la diferencia, pero no están inconexas, ni es una después de la Ya, otra, ya. sino que es un relato, va tejiendo una red, el poemario, y tiene vinculación, por supuesto, la primera y la segunda en un mismo tiempo, en un tiempo largo, 4 o 5 años, o sea que no está por orden temporal el poemario dividido, sino por esas dos miradas, la más externa o lo que más de mí veía la gente o podía ver, y la parte más interna que solo yo conocía. Y luego al año siguiente, 2022, publicas como es, Versos como espinas en la almohada. exacto, la almohada. Es que solo decirlo, digo, como que me pica un poco, porque me Mira, imagino en la y mira qué almohada. bonito es, no sé si lo Sí, ves, mira qué bonito es. sí. Pues Versos sí, sí, como es espinas que lo en la iba a decir almohada. y digo, es eso, ¿no? Como que ya tengo el picor este en la almohada, imaginarme, ¿no? Que lo tengo ahí. ¿A qué viene este título? ¿Qué se encuentra dentro de este poemario? Bueno, ese poemario es bien distinto.
Este poemario se escribe en menos de un año. Eh, Son versos escritos a diario, aunque después yo he retocado y he hecho cosas, pero son poemas que escribía cada día eh, y que dejaba por las noches en una almohada. Eh, y una almohada que también recibía versos. Eh, la diferencia muy grande. Este poemario cuenta una historia. Yo he puesto la metáfora a mi poemario de una rosa, la historia de una rosa. Es una historia que se inicia y se concluye, por eso es la duración de un año y por eso es tan diferente a Desde Dentro. Es decir, cuenta una historia y iba a estar dividido en tres partes, que era el inicio, el núcleo y el final de la historia, ¿no? Eh, pero luego realmente decidí hacer dos, eh, porque me pareció más interesante. El nacimiento y el crecimiento de la rosa están en una primera parte que se llama Brotaron las Brotaron las rosas, rosas. Ujú. eso es, y el inicio y la decaída, como cuando la flor, la rosa, empieza a marchitarse hasta que muere, están en la segunda parte, que se llama, es un poco más dolorosa, ¿no? Y se llama Sangraron las espinas. ¿Mm? Evidentemente es una metáfora de rosa de vida que, como cualquier otra historia, tiene un principio y un final. Y esta De lo mujer tuvo, no era. también, dices ¿Eh? de rosa, también podría ser una mujer, esa rosa. Sí, 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 claro. Puede ser una mujer, es la historia que vivió una mujer eh, en el principio de una historia de amor, de una relación, y en el final, cuando la relación se termina. Y está contada a través de los poemas, y por eso las dos partes, el inicio y el brote fuerte, el crecimiento de la rosa, la flor, absolutamente maravillosa, con belleza, con perfume, con un tacto de terciopelo y un color inigualable, y el decaimiento y finalmente la muerte de la rosa, donde cuando una rosa muere, eh, se seca, al principio se pone fea y finalmente suelen caerse los pétalos de la rosa, o si está marchita y la tocas enseguida se caen los pétalos. Sin embargo, ¿qué queda, Almudena, cuando una rosa se muere? El tallo con las espinas. Ese Y siempre. ese Mm. tallo con las espinas está ahí. Eh, Te decía que, claro, es un todo, es una rosa, porque la historia, aunque está dividida en dos partes, no tiene sentido una parte sin la otra, ¿no? Para Claro. llegar a Como la. la vida misma, ¿no? Como la vida misma. Efectivamente. Entonces, no son dos partes que se unan, son un todo. Son un todo que no tienen sentido ni tienen razón de ser. Y no existe la una sin la otra, ¿no? Y la rosa es más bella, quizás las rosas más bonitas tienen muchas espinas y son las que son más duras de cortar porque te pinchas, ¿no? Y quizás Correcto. sean las más hermosas. O sea que las espinas también hacen que la flor sea hermosa, por eso es un todo, ¿no? Es un poco la Qué metáfora del bonito. libro. Esa es la diferencia grande, que sí que en esta sí contamos, sí cuento una historia. Y bueno, el final es el final. Como todos los Hay finales, que leerlo. hay que leer, Hay que leerlo. hay que leerlo, sí. ¿Y en Y qué ese está? ¿En qué luego, está Yolanda Corella ahora? bueno, pues ahora estoy en muchas cosas, en muchas cosas. Estoy un poco en una época de pararme, ¿vale? Pararme. He escrito dos poemarios que quizá tienen los dos mucho que ver eh, en un tema, en el tema del amor, en diferentes tipos de amor, ¿no? Pues el amor de hijos, de familia, de amigos, el amor de pareja. Y ahora estoy, en este poemario también incluyo alguna novedad, que es meter ya algún poema con métrica, que es algo en lo que estoy trabajando mucho. Vale. Eh, entonces, estoy en un momento de un poco parar, ¿no? Quiero disfrutar de, de versos como espinas en la almohada, igual que he Claro. disfrutado desde dentro, ¿no? Entonces, justo llega una época en la que empiezan muchas ferias
y empiezan este mes, por ejemplo, un gran Sí. número de recitales en el tema de mujer. Ahora en abril llega el libro, el Día del Libro y las ferias de libro. Entonces es una mala época también para pretender escribir demasiado. ¿Por qué? Porque quiero alejarme un poco de Coger versos como distancia. espinas. ¿Eh? De versos como espinas en la almohada, porque ahí digamos que está cerrado a forma del enso japonés, está formado un círculo y está cerrándose con la publicación del libro y con el disfrute que supone dar a Claro. conocer un libro, recitarle en diferentes sitios. Estoy profundizando en la métrica, escribiendo más en estructura métrica clásica, tanto verso libre como con rima, con sonetos, aunque me gustan muchísimo los endecasílabos en verso blanco, es lo que estoy haciendo mucho. Y, y quiero, me dicen mucho, y yo escucho mucho a casi todo el mundo que te habla cuando te quiere, ¿no? Y te dicen cosas para crecer, para mejorar, y así es como yo lo veo. Estoy buscando también otras voces de Yolanda, otras voces que ahora, por ejemplo, con lo de la mujer han llegado y han llegado en formas de diferentes poemas sobre la mujer en cuanto al maltrato, la mujer que no era mujer y que tras un tránsito ha llegado y ha pasado a ser mujer, o la mujer campesina nacida en la tierra y que ha tenido que utilizar las manos como arma de trabajo. He escrito bastante sobre mujer en estos días y estoy buscando esa otra voz, ¿no? Una voz más no solo social, pero sí una voz más de recibir de fuera. Ya. Aunque lo lleve hacia mí y lo lleve dentro de mí para poder escribirlo, porque si no lo hago mío, no lo puedo escribir. Claro, Eso no, lógico. Ujú. es Sí, sí. imposible. Yo tengo que sentir, masticar y bajarlo a la entraña, y una vez que está ahí, entonces escribo Procesarlo. y lo saco. Estoy leyendo mucho, estoy leyendo muchísimo eh, porque es otra de las tareas que el escritor creo que debe hacer, leer. Debería hacer. Entonces, Es cierto, muy cierto. yo bebo, porque con la lectura tú bebes de los escritores, de los buenos, de los compañeros tuyos también, de tus contemporáneos, y creo que mientras leo, en ese momento, no suelo escribir, porque estoy más metida en la lectura. No porque me contamine, sino porque en ese momento le dedico más espacio a la lectura. Eso no quiere decir que, que, que casi todos los días haya una frase, un verso, un Claro, sí, pensamiento sí. que yo escriba, pero de ahí a construir un poema, luego llega el trabajo, ¿no? Entonces estoy en eso, estoy trabajando la métrica, estoy sobre todo eh, leyendo mucho y re- disfrutando mucho versos como espinas en recitales y en presentaciones, disfrutando también de los amigos en sus presentaciones de libro, que creo que es importante, Claro. participando con ellos en todo aquello que me piden. Y bueno, tengo una cosa ahí que se me ha metido en la cabeza aquí, pero no sé qué será. Pero te lo voy a decir en Sí, exclusiva, sí, claro. porque no me importa, pero tengo algo aquí que dice los vértices del Pues agua. verbalízalo, verbalízalo. Los vértices del agua, Almudena. Ah, Los vértices del agua. Y no sé qué te saldrá de viene ahí. ahí. Pues está ahí los vértices del agua. En algún momento llegarán. Hay mucho escrito también que no ha entrado en este poemario, porque este poemario era de una historia concreta y hay otras cosas escritas durante este año también pasado, pero que necesitan una maduración, una vuelta, un reposo, y ahora mismo está eso en barbecho. Pero ya sabes, cada día los escritores, y tú lo sabes, hay mil pensamientos que escribes, una frase que de repente llega, una reflexión, tres versos inconexos, pero que luego sabes que en algún momento van a tener forma, y ahí estoy, en este momento. Muy bien. Estupendo, Yolanda Corell. Pues muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo, darnos este espacio.
Creo que nos has lanzado unos mensajes que para quien quiera escucharlo son maravillosos porque has hablado de temas como el compartir, el hacerle lado también a los compañeros de letras, el saber disfrutar lo que ya has hecho, el saber esperar el momento. Y nada, Yolanda, de verdad que te deseamos lo mejor, muchos más éxitos. Aquí tienes tu casa. Muchas Para quien gracias. esté interesado en sus dos poemarios, Desde dentro y como versos, versos como espinas Besos. en la almohada, pues aquí lo encontraréis en Letters People. Y nada, hasta muy pronto y seguimos tus pasos. Seguimos hablando. Muchísimas gracias, Almudena. Fue un placer conocerte ya Igualmente. en 2021 y me encanta seguir de Y seguir cerca. esto que nació. Besitos, Yolanda, cuídate. Hasta Besos, pronto. gracias. Hasta Adiós. pronto.